que es lo que se da el caso de si pueden verlo. Esta clase va a ser un poco corta. Vamos a hablar acerca de la operación en paralelo de generadores de corriente alterna. Es decir, vamos a ver el caso que acordémonos que no solamente es un generador, sino que hay varios y en los cuales tenemos nosotros que conectarlos, pero la conexión, acordémonos que son generadores trifásicos. Son generadores trifásicos y en los cuales tenemos que ver un montón de parámetros porque no se puede, digamos así, conectar solo por así generadores en paralelo, ¿va? Sino que lleva como su razonamiento, qué pruebas hay que hacer antes para poder quiero buscar acá antes de empezar. Vi un video bien interesante, práctico, acerca de esto y lo voy a compartir con ustedes. Quiero ver acá. Lo vamos a tener listo. Lo vamos a tener listo. Porque como que no veo la... Quiero ver acá. ¿Pueden ver la presentación, compañeros? Sí, así se ve. Ah, ok, que aquí me alía que no. Ok. Bueno. Prosiguiendo con esta parte. Yo me he basado en el libro de Chapman, pero en el de Fraile Mora yo siento que está mucho más elaborado con fórmulas y todo, pero aquí yo voy a lo más práctico, a lo que ustedes van a ver en la realidad. Acordémonos que un generador, hay varios factores que tienen que ver para que funcione. Tiene que ver primero cuánto va a ser, hacer un recordatorio de la corriente de campo que se le va a dar a la parte del circuito de CD para que empiece a haber un inducido en el rotor, y a partir de ahí tiene que ver también a qué velocidad va a girar el generador, y etcétera, etcétera. Entonces, y otro factor que importa son qué secuencia lleva las fases, ¿va? Sea secuencia positiva o secuencia negativa. Entonces, o como en otras palabras, secuencia, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, o en sentido contrario, parecido igual como el campo magnético giratorio, es la secuencia. Ok, aquí he puesto, sale una pregunta. ¿Por qué se utilizan los generadores síncronos en paralelo? ¿Cuál es el objetivo? Y hay muchas ventajas para ello. Esto sí los vamos a leer porque es bien interesante, pero yo puse la diapositiva. Por lo siguiente, 1. Varios generadores pueden alimentar una carga más grande que una sola máquina. Podría hacerse la carga del país, ¿va? Entonces es necesario tener varios generadores síncronos. 2. Tener varios generadores incrementa la confiabilidad
del sistema de potencia, debido a que la falla de cualquiera de ellos no causa la pérdida total de potencia en la carga o el suministro. Es decir, que algún generador puede presentar ciertas fallas debido a su continuo funcionamiento o bajo rendimiento, entonces se desconecta de la red. Entonces eso no va a afectar la carga. 3. Tener varios generadores que operan en paralelo permitan la remoción de uno o más de ellos por acortes de potencia y para mantenimientos preventivos, como les decía. Se retira y se le procede a hacer el mantenimiento preventivo, que puede ser inspección, limpieza, etcétera, etcétera. Un montón de trabajitos que salen ahí. 4. Si se utiliza un solo generador y este no opera cerca de plena carga, es decir, que no esté cargado casi al 100%, entonces decimos que será relativamente ineficiente. Con varias máquinas más pequeñas que trabajan en paralelo es posible operar solo una fracción de ellas, es decir, no sobrecargar la máquina. Las que operan lo hacen casi a plena carga y por lo tanto de manera eficiente. Vamos para la siguiente lámina. Entonces acá tenemos un esquema en los cuales vamos a ocupar no está energizado esto, vamos a ver, hoy sí, vamos a ver el trazo. Podemos acá tener un generador tenemos acá un generador de corriente alterna. Acordémonos que estos son trifásicos, lleva 3 fases. Y entonces tenemos acá un circuit breaker o switch que lo que hace es que va a conmutar las 3 líneas de forma simultánea. Entonces, esto lo he tomado de Chapman. La figura muestra un generador síncrono G1 que suministra potencia a una carga con otro generador G2 a punto de conectarse en paralelo con G1. Es decir, que podría este generador 1 representa a toda la red eléctrica de generación. Entonces, aquí va a tener una cierta velocidad angular de giro, que es decir, que es la que gobierna la red, va a tener una cierta amplitud de voltaje, va a tener también que cierta frecuencia, siempre está relacionado con esto. Entonces, esos parámetros. Y el generador 2, antes de conectarlo al generador 1, tiene que tener y la secuencia de fases. La secuencia de fases. Entonces, son esas variables que el generador 2 debe de cumplir, tiene que ser exactamente igual a lo que tiene esas variables del generador 1, es decir, de todos los generadores de la red, para poderse conectar a la red. Entonces, eso es lo que vamos a ver, que el generador 1 representa todos los generadores de la red de conexión eléctrica, lo que ya están trabajando. Entonces, aquí nos dice la pregunta: ¿qué condiciones se deben cumplir antes de poder cerrar el interruptor y de conectar los dos generadores?
Dice, si digamos que alguien solo por así, solo tira el interruptor, conecta. ¿Qué sucede? Si el interruptor se cierra de manera arbitraria en cualquier momento, es posible que los generadores se dañen severamente y que la carga pierda potencia. Es decir, no haya la suficiente corriente para suplir a la carga. Si los voltajes no son exactamente iguales en cada uno de los generadores que se conectarán en paralelo, es decir, juntos, habrá un flujo de corriente muy grande cuando se cierre el interruptor. Para evitar eso, cada una de las tres fases debe de tener exactamente la misma magnitud de voltaje y ángulo de fase. Oigan, magnitud de voltaje y ángulo de fase. Porque podría decirse que vamos a hacer un pequeño esquema, que acá tengamos una señal, otra, perdón, vamos a, uy, qué feo me salió. Bueno, vamos a seguir. Una señal trifásica. Tenemos acá. Las tres fases, pero pero la fase de la otra, perdón, vamos a ocupar el borrador. Pero las fases de la otra señales están desfasadas con respecto a la fase de esta. Entonces, más que todo el ángulo de fase. Entonces, por eso lo que va a suceder es que va a fluir una grandes corriente, que lo que va a hacer prácticamente cuando fluye una grandes corrientes es un indicador o un sinónimo de que se está generando un cortocircuito. Entonces eso es lo que va a suceder. En otros voltajes, digamos, en otras palabras, como estamos leyendo acá, el voltaje en la fase A debe ser exactamente igual al voltaje en la fase A'. Y así en forma sucesiva para las fases B, B' y C, C'. Para lograr lo anterior se deben cumplir las siguientes condiciones de puesta en paralelo. Esto es muy importante y si es posible esto va a ser pregunta de examen. Porque qué tal si ustedes, primero Dios, se ganan un premio y van a trabajar a CEL en las presas. Pagan bien ahí. 1. Los voltajes de línea RMS de los dos generadores deben ser iguales. Es decir, que los voltajes que ustedes miden con un multímetro de valor true RMS tienen que ser idénticas en las tres fases. 2. Los dos generadores deben tener la misma secuencia de fase. Esto es importante. Tener la misma secuencia de fase. No es fácil conectar dos generadores en paralelo. No es fácil. 3.
los ángulos de fase de las dos fases A deben ser iguales, es decir, que tienen que ser igualitas las fases. La fase A con respecto a la fase B tiene que estar separados 120 grados eléctricos. Y así sucesivamente con la otra fase. La frecuencia del generador nuevo, llamado generador en aproximación, debe de ser un poco mayor que la frecuencia del sistema en operación. Siempre se deja, digamos, como acordémonos de que la corriente de campo va a determinar el flujo va a determinar la velocidad de rotación. Entonces, la frecuencia del giro siempre hay que dejarla un poco pasadito de los generadores de la red, es decir, una frecuencia un poco mayor a 60 Hz en este caso. Ok, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Cuál es el valor que puede ser de depreciación, ingeniero? En el sentido de un porcentaje que de fase y fase. ¿Hola? 12. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, sí, le escucho. ¿Cuál sería, digamos, el Sí, le margen escucho, de joven. Ajá. cuál sería el margen de tolerancia, digamos, de voltaje y de frecuencias? ¿O por ley tiene que ser igual todo? Fíjense que tiene que ser prácticamente igual. Así, pero ya vamos a llegar a una parte de que vamos a llegar a alguien, a un dispositivo que se encarga de hacer todo ese trabajo. Y eso es lo que va a ser un dispositivo. Va a detectar los voltajes, va a ver si tienen la misma secuencia de fase, va a ver si tienen los mismos ángulos de fase y la frecuencia. Tiene que existir una frecuencia mayor y una menor, pero acordémonos que si ustedes miden con un frecuencímetro la señal AC de los tomas corrientes, no van a tener una lectura exacta de 60 Hz, sino que van a tener una lectura de 59 puntos y fichas. No van a tener una lectura exacta, cabalito, los 60, no. Entonces, y eso es debido a las conexiones que hay entre varios generadores, pero eso le digo que un generador siempre hay que dejarlo un poquitito arriba. Por ejemplo, de 61 puntos y ficha o cuestiones así. Pero ese aparato que se llama sincronoscopio, como se le decir copio, esa palabra significa un instrumento de medición o un medidor. Y ese medidor lo que nos va a hacer, va a medir todas las sincronizaciones de esos 4 parámetros. Los voltajes de línea, la secuencia de fase, los ángulos de fase y la frecuencia del generador que sean casi igual. Él se encarga de monitorear, es un dispositivo de monitoreo, podría decirse. Y a la vez está relacionado a un breaker, que puede ser un contactor, ya para altas corrientes. Recordemos que esos generadores son enormes. Entonces, así ya lo voy adelantando. Entonces, estas condiciones, voy a seguir puesta en paralelo, requieren de ciertas explicaciones. La condición 1 es obvia: para que dos grupos de voltaje sean idénticos, deben tener la misma magnitud de voltaje RMS. Los voltajes y las fases A y A' serán completamente idénticos en todos momentos si ambas magnitudes y sus ángulos de fase son iguales. Lo que va a explicar la condición 3, que los ángulos de fase de las dos fases A deben ser iguales. Ok, más secuencia de fase. Aseguro que la secuencia en la que el voltaje de fase llegue a su pico
en los dos generadores sea lo mismo. Quiere decir que en ese mismo instante de tiempo, ese voltaje de fase tiene que llegar a su amplitud máxima. Si la secuencia de fase es diferente, aquí estamos hablando de la secuencia de fase, es diferente, entonces, aun cuando un par de voltajes de los dos fases A estén en fases, los otros dos pares de voltaje estarán desfasados por 120 grados, pero con secuencia diferente. Pero si se conectan, digamos que pueden estar conectadas a la misma fase A, pero son secuencias diferentes. Si se conecta el switch, no habrá problema con la fase A, pero fluirán enormes corrientes en las fases B y C, lo que va a dañar ambas máquinas. ¿Qué quiere decir? Que la secuencia de fase también es crítico para hacer la conexión. Entonces, lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer para corregir este problema de secuencia de fase es solamente intercambiar las conexiones en dos de las tres fases en una de las máquinas. Eso es lo que se puede hacer. Ok. Pero yo, ¿cómo identifico si la secuencia de fase de un generador es la misma que la secuencia de fase que tiene la red? ¿Cómo lo puedo identificar? Muy fácil. Nosotros lo podemos identificar por la conexión de un motor de inducción. ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos las tres fases, digamos, si conecto las tres fases, digamos, del generador 1, vamos a ver, este ya está igual que los alumnos de la Politécnica ahorita, agotados de tanta clase. Ok, al fin pinta. Digamos que si nosotros conectamos un motor acá a la red, digamos al generador 1, que es de la red, entonces el motor va a girar en una dirección. Entonces, nosotros vamos, que en este caso sería en el sentido contrario a las agujas de reloj. O sea, nosotros queremos conectar y ver que ahí estamos las pueden giro no sé, Sí, está claro. Sí, hasta el momento, claro. ¿está claro? Ok, Sí. por medio de la conexión de un motor trifásico, ustedes pueden determinar la secuencia de fase que existe en la red para poder hacer la conexión del G1 con G2. Ahora, ¿qué sucede si son diferentes? Pero se pueden conectar. Sí, se pueden conectar media vez haciendo la conexión, digamos, invirtiendo las dos conexiones de las tres que llevan acá.
¿Se acuerdan del campo magnético giratorio? Que cómo invertían ustedes el giro del motor, del campo magnético. Es decir, solo invirtiendo 2 líneas. Entonces, invirtiendo 2 líneas, ya sea de la red o de esta, ahí sí se puede tener la secuencia de fase con respecto a las generaciones de voltaje. Así se soluciona eso. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro esto? Ok, yo veo que no. Bueno, van a disculpar a un gallo que está cantando, pero ella quiere ir a dormir. Ok, aquí tenemos una lámina en la cual tenemos que son diferentes. Digamos, aquí dice secuencia de fase A, B, C. Vamos a hacer un poco, perdón. Secuencia de fase A, B, C. Y aquí tiene un giro angular. Y tenemos la otra secuencia de fase A, C, B. A, C, B. Pero siempre tiene esa frecuencia angular, ese giro. Entonces, como les decía, es conectando, digamos, teniendo de base la A, si yo conecto la fase C acá, ya no, la C con la B, nosotros evitamos ese problema y no habría problema en la conexión, aunque tuvieran secuencias diferentes. Lo primero que harían es conectar el motor en el generador 1, el de la red, y después conectarla solo en el generador 2 para ver si tienen la misma secuencia de fase. Si no la tienen, entonces lo que van a invertir la conexión van a hacer en las líneas del generador 2. Ahora hay otro método que es parecido al que ocupa el sincronoscopio, pero este es un método muy antiguo que le llaman el método de las 3 lámparas. Este ya podría decirse que es un poco más antiguo, más obsoleto, del método de las 3 lámparas. Bueno, vamos a reducir esto. También el otro detalle que les decía, si las frecuencias, aquí ya estamos hablando de secuencia, pero falta de la secuencia, pero falta el parámetro de las frecuencias. Como acordémonos que son señales alternas, si las frecuencias de los generadores no son muy parecidas cuando se conectan juntos, se presentarán grandes potencias transitorias hasta que se estabilicen los generadores en una frecuencia común. Las frecuencias de las 2 máquinas deben de ser casi iguales, pero no pueden ser exactamente iguales. Deben diferir por una pequeña cantidad para que los ángulos de fase de la máquina en aproximación cambien en forma lenta con respecto a los ángulos de fase del sistema en operación. De esta manera se pueden observar los ángulos entre los voltajes y se puede cerrar el interruptor S1 cuando los sistemas estén exactamente en fase. Esta parte es muy interesante para hacer un trabajo de investigación, ¿no? Digamos, de hacer ese dispositivo, más que todo, vamos a ver más adelante, van a ver que lleva parte del control automático.
en los cuales él detecta las fases, la frecuencia y todo lo demás para hacer, digamos, una idea, ¿va? Para hacer un módulo práctico de laboratorio, ¿va? Para hacer la conexión de dos generadores. Y eso sería para futuras enseñanzas prácticas de la materia de, ya sea de potencia o de conversión. Ok, esa es una idea, ¿va? Entonces, hay veces que a veces nos va a tocar conectarlo así en dos fuentes alternas trifásicas. Y lo primero que vamos a ver es los voltímetros, las amplitudes, más que todo esos voltajes, pero también tenemos que ver en la parte del generador la corriente que le vamos a inyectar, la corriente de campo del generador en aproximación, es el generador que queremos conectar hasta que su voltaje en los terminales sea igual al voltaje en línea del sistema en operación, es decir, del generadores de la red. Que si nos dicen 120 voltios me tiene que generar y a la vez así determino cuánta corriente de campo tengo que inyectarle, ¿verdad? Dos, como le decía, la secuencia de fase del generador en aproximación se debe de comparar con la secuencia de fase del sistema en operación, es decir, el giro. La secuencia de fases se puede revisar de muchas maneras. Una de ellas es conectar alternativamente un pequeño motor de inducción, lo que les decía, a las terminales de cada uno de los dos generadores. Si el motor gira en la misma dirección en ambas ocasiones, entonces la secuencia de fase es la misma. Y si el motor gira en direcciones opuestas, entonces las secuencias de fases son diferentes y se deben invertir dos de los conductores del generador en aproximación. Es decir, se debe de invertir, vamos a poner en verde, va a disculpar, pero se lo puede dejar subrayado. Esto es muy importante. Se debe de invertir. El otro método de revisar la secuencia de fase es el método de las tres lámparas. En este método de las tres lámparas existe una infinidad de esquemas de conexión. Ese método hasta lo podrían enchibolar. Entonces, eso no lo voy a explicar acá, porque yo siento que ya está un poco trillado. Y vamos a ver esta parte, este sincronoscopio. En el sincronoscopio, vamos a hacer este es el dispositivo que le digo que se encarga de hacer las cuatro tareas, es decir, de verificar las amplitudes de voltaje, la fase, la secuencia y la frecuencia. Entonces, esta es de una marca Circuito, se llama. Y aquí tenemos un esquema que ocupan en los tableros, sincronoscopio, lento o rápido. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver con la velocidad de rotación del generador de aproximación. Por ejemplo, el sincronoscopio de esta marca es un relé de sincronismo con control PID que se utiliza para sincronizar el generador de potencia hidroeléctrico, que es turbina más alternador, a la red eléctrica.
Entre sus principales características destaca la posibilidad de ajuste digital, es decir, que no usa potenciómetros, dado que estos potenciómetros introducen demasiado error. De la máxima diferencia de tensiones, red, generador, y de la máxima diferencia de frecuencias. Además, puede realizar una sincronización perfecta en fase, ya que es posible programarle el retraso aquí sería en el contactor, de manera que tenga en cuenta dicho retraso a la hora de sincronizar. Ahora yo les tiro una pregunta. ¿Ustedes qué entienden con control PID? A ver qué me dicen. ¿Qué significa PID? Control proporcional integral derivativo. Exacto, eso significa. Entonces lleva esa, más que todo es para controlar, va. Más que todo tiempos. Como acordémonos que esto tiene que ver con tiempos, frecuencia, la secuencia y todo eso. Entonces, vamos a ver a continuación, voy a ver si les proporciono el video. Vamos a ver acá, voy a dejar de presentar para casi finalizar la clase. Vamos a presentar el video. Vamos a ver. Cancelar. Vamos a poner acá. Este es el dispositivo, el sincronoscopio. Ahí tiene los medidores de un generador. No se observa, ingeniero. ¿No lo observa? No, ingeniero. No, ingeniero. Lo voy a hacer más. Quiero ver en el Meet. En el Meet si lo ven. Ahorita. No. No, ingeniero. No, ingeniero. Qué raro. No lo ven. Pero voy a dar play. Ahorita. No, ingeniero, tampoco. Ahorita lo ven. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora ya vemos la presentación. Ahí está el sincronoscopio trabajando. Ya les voy a explicar. Lo vamos a ver varias veces. No se preocupe. O 3 veces la vamos a ver. Va, lo voy a retroceder para verlo. Al inicio, cuando ustedes vean, van a ver dos luces, una siguiendo tras la otra. Entonces, lo que él está haciendo es ver la aproximación, más que todo, de fase y de frecuencia. Ya van a ver cuando empiecen a generar. Ahí va, ahí están los tres. Empieza uno, empieza el desfase de una con la otra. Y ya cuando solo haya una luz, es que ya hacen ya la conexión, está todo ok, ya van a ver. Ahí se va a detener. Ahí se va a detener cuando ya se está cumpliendo todos los parámetros. ¿Ve? Ahí quedó de solo uno, ¿ve? Solo una luz. Entonces la persona empieza ya a conectar.
¿Ve? Entonces, eso es lo que hace. Y ahí, por medio de ese dispositivo, lo vamos a poner de nuevo para que lo observemos. Por medio de ese dispositivo, le da una seguridad al operador de que ya se puede conectar en paralelo los dos generadores. Ahí está viendo las amplitudes sean iguales por medio de la corriente de campo. Ya, entonces están presentes las tres fases. Entonces empieza la persona a ver la parte de la velocidad y la frecuencia. Por lo que pueden ver, se puede ver que tiene la misma secuencia de fase, porque si estuviera diferente sería en una giraría en sentido contrario a la otra. Entonces ya cuando solo haya una que ya las dos, una alcanzó a la otra, podría decirse, ya están en fase, en amplitud y todo lo demás, entonces procede a la conexión. No sé si captaron el funcionamiento. Lo vamos a poner de nuevo. Esta lo voy a poner en el aula virtual. Ah, la parte final no se las enseñé. Ahorita primero gradúa las amplitudes. Ya después entra el dispositivo a funcionar cuando ya están las tres voltajes de fase. Y ahí empieza a examinar los parámetros de los dos generadores. Uno está en atraso con respecto al otro. Entonces se hace la operación de ir ajustando para que sean completamente igual, más que todo todo. Ah, ok. Yo, ingeniero, en la pantalla no logro ver el video, sino que se ve como que la pantalla está congelada. No sé si es el modo de cómo lo está Vale, presentando. les voy a poner el link del video en el chat para que lo veamos. ¿Qué les parece? Ahorita les he mandado el link para que lo veamos. ¿Vieron? Ya se conectaron. Sí, ingeniero. Sí, hay. Observen el video. Voy a bajar el audio.
Hoy sí ya observaron el video, compañeros. Lo mismo, No, pero con el link de YouTube que les he puesto en el chat, Sí. ¿no lo han Ahora sí, visto? ya. ¿Cómo no? Yo sí ya. Sí, ingeniero, ya lo vi. ¿O sí entendieron el funcionamiento? Cuando termina una sola luz es que ya los dos están con la misma secuencia, la misma fase y la misma frecuencia, ¿eh? Al final, entonces ya el operario ya procede a conectar, e incluso hay sincronoscopios que de un solo ellos dan la orden de disparo para que se accione el breaker. No sé si los demás compañeros ya lograron apreciar ahí tenemos el voltaje que se está generando. Bueno, vamos a darle. ¿O sí entendieron el funcionamiento? Sí hay. Ok. Entonces, para conectar generadores, digamos, en una presa y todo lo demás, tienen que tener por ley un sincronoscopio. Y eso, digamos, es una computadora especial dedicada solamente para eso. Entonces, cuando ustedes tengan de ir a una presa hidroeléctrica, donde tienen el sincronoscopio para la conexión de esos generadores, tienen que tener uno por generador para conectarlo a toda la red. Entonces, esa parte es muy importante. Digamos que ustedes lo conozcan como futuros ingenieros eléctricos, si van a trabajar en la etapa de generación en un futuro. Puede ser de que se les abran las puertas, una parte esa. No sé, ¿alguna pregunta que tengan, compañeros? No, ingeniero. Ok, entonces nos quedaríamos hasta acá para que sí van a tener clases después. Y nos veríamos perdón, para el examen corto el jueves, ¿va? Y el parcial el otro jueves. Así estamos. ¿Estamos Una claros, pregunta, compañeros? ingeniero. ¿El corto hasta qué hora está habilitado? Sí, ajá. El corte que me decía, ¿El corto hasta qué horas estará habilitado? el corto lo voy a habilitar a partir de las 6:30 hasta las 9 de la noche. Entonces, eso sí, tengan calculadora ahí presente. Ok, bueno, nosotros Gracias. nos vamos a quedar hasta acá, compañeros. Es un gusto haber compartido con ustedes y nos veremos en los exámenes. Así que estudien bastante y pasen buenas noches. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, Gracias, feliz noche, ingeniero. feliz noche.